Confesemos con nuestra boca lo que cree nuestro corazón. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, quien por los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo y fue encarnado por obra del Espíritu Santo de María la Virgen, y fue hecho hombre, y también por nosotros fue crucificado bajo Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, ascendió a los cielos, y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, quien habló por los profetas. Y creo en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, y reconozco un bautismo para remisión de pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida en los siglos venideros. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Damos gracias al Señor por este su día santo y poder estar aquí congregados en su santo nombre. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo esté con todos vosotros y con tu espíritu. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Este es el cuarto domingo después de la Pascua, o según otro calendario, el quinto domingo en Pascua. Bien, le ofrecemos al Señor nuestra alabanza en esta Santa Comunión, adorando su santísimo nombre y dándole gracias por la resurrección de Jesucristo, que eso es lo que estamos especialmente celebrando cada domingo y en este tiempo de la resurrección. Gracias al Señor también por la visita de mi Padre, también de Jesús. Es un día también de alegría de tener estas visitas, ¿no? Pedimos al Señor en oración también en nuestra liturgia de este domingo por la Iglesia Universal y todos sus ministros fieles, por los hermanos perseguidos y necesitados en cada lugar, aquellos que están en medio de la guerra, por los hermanos que están en aflicción, en enfermedad. También le pedimos al Señor por los gobernantes, las autoridades y los servidores públicos. Y también por todos nuestros hermanos que ya han partido a la presencia del Señor, que estén disfrutando de la gloria eterna y que el Señor nos conceda a nosotros la gracia de perseverar hasta el final. También en este domingo recordamos especialmente a las madres, ¿no? A las madres, sabemos de la función tan importante que cumple una madre en una familia, así que oramos para que el Señor bendiga y llene de su gracia a todas las madres en este día. Vamos a acercarnos a la palabra del Señor en la lectura de este Evangelio, del Santo Evangelio de San Juan, en el capítulo 14. Hemos hecho esta lectura hoy desde el versículo 1 hasta el 12 en Juan 14. Vamos a pedirle al Señor que nos asista con su gracia. Te bendecimos una vez más, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad cuando escudriñamos tu santa palabra. Bendícenos, dirígenos y dispón nuestros corazones para que tu palabra sea viva. Por Jesucristo. Amén. Amén. Bien, el Evangelio de este domingo inicia con las palabras del Señor. El Señor dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar
para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fijaos estas palabras preciosas de confianza, palabras de seguridad que nos transmite el Señor Jesús. Entendamos el contexto en el que son dichas estas palabras. El apóstol Juan es el que en su evangelio describe de una forma más profunda y detallada todo lo que ocurre en el cenáculo en la última cena. Y aunque San Juan misteriosamente no coloca las palabras de la bendición que Jesús pronuncia sobre el pan y el vino, ¿no?, en aquella celebración, lo cual viene a ser la fuente de la celebración de la Eucaristía y la Santa Comunión para la Iglesia, pero nos da una serie de detalles de las conversaciones tan profundas y espirituales que el Señor tiene con sus discípulos. En medio de esas conversaciones, en el Evangelio de Juan, terminando el capítulo 13, el Señor les ha informado a ellos acerca de su destino, es decir, que Él va a morir, obviamente en la cruz, luego resucitará. También les ha anunciado a sus discípulos que uno de los suyos le traicionará, haciendo referencia ya a Judas, que le iba a traicionar, ¿no? De hecho, Judas ya ha salido para cumplir su tarea, su traición. Fijaos la turbación que podía haber en el corazón de los discípulos de escuchar semejantes cosas. Ellos estaban pensando y preguntándose, ¿seré yo el que te va a traicionar? ¿Y va a venir toda esta persecución? ¿Vas a morir? ¿Seremos dispersados? Todas las cosas que Jesús les está diciendo atribulaban sus corazones. Y finalmente, Pedro le dice, Señor, aunque todos te dejaren, yo no te voy a dejar. Y Jesús le dice, ¿no me abandonarás? ¿Vendrás hasta la muerte conmigo? Le dice, de cierto te digo que antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. O sea, y ese ya es, por decirlo de alguna manera, el último clavo para sellar el ataúd, ¿no? O sea, de todas las noticias que estaban recibiendo ellos y de la preocupación que había en su corazón, estas palabras hacia Pedro eran también duras. Entonces, pensemos lo que había en el corazón de los discípulos en ese cenáculo, que era la fiesta de la Pascua, fiesta de regocijo, pero ahora es la Pascua que es Cristo mismo. Pero esa Pascua tiene que ser sacrificada, les dice Jesús. Y vosotros me vais a abandonar porque yo tengo que morir solo. Llevar sobre mí el pecado del mundo. Incluso vuestra cobardía y vuestra debilidad la tengo que llevar sobre mí. Fijaos la tribulación que habría en el corazón de los discípulos. Entonces no nos extraña la cara que tendrían o las actitudes que tendrían en ese momento para que Jesús les diga, no se turbe vuestro corazón. Pensad cuando nosotros mismos nos encontramos en situaciones de tribulación, cuando nuestro corazón está confundido, débil, falto de fe, asustado y tiembla, ¿no? Esta palabra turbar, ¿no?, en griego es una palabra que se refiere a eso, a un temblor, se refiere a una palabra que habla de esa condición emocional en la que estamos realmente invadidos por el temor y somos incapacitados de actuar por esa situación en nuestro corazón. Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Fijaos lo que está diciendo Jesús. Esto es muy fuerte. Jesús está diciendo, ¿creéis en Dios? Y esto para cualquier judío era pues evidente. Creemos en Yahvé, el Dios Todopoderoso. En Él creemos, porque esto creed en Él no es como decir cree en que es posible alcanzar esto o cree en tal persona. No, creer en Dios es confiar en Él todo tu ser, porque Él es el Todopoderoso. Pero ahora Jesús se pone al lado del Padre y dice, creed también en mí. Esto es una confesión clara de la divinidad de Jesús, ¿no? Jesús se está poniendo al lado del Padre
Y dice, así como creéis en el Padre, creed en mí. Con esa misma confianza y esa misma fe. Por eso es que todo el discurso de Jesús se basa en la fe. En creer que Él realmente es el Dios Todopoderoso, que viene a salvarnos y que cumple sus promesas a pesar de las circunstancias que nos rodean. Él cumple y Él nos salva porque es el Todopoderoso. Entonces Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón, confiad, confiad. Como confiáis en el Padre, confiad en mí, porque el Padre y yo somos uno, como vamos a ver que más adelante Él explica. Y Él dice, en la casa de mi Padre, ¿no? Hay muchas moradas. Aquí Jesús está hablando del reino de Dios, ¿no? Les dice, hay muchos lugares, muchas moradas, hay espacio para muchos. Yo me voy, les dice Jesús, porque esta era la carga de sus corazones. Jesús les ha dicho, yo me voy a ir, os voy a dejar solos, porque tengo que morir en la cruz. Y ellos están atribulados por eso. Jesús dice, me voy, pero yo me voy para preparar un lugar para vosotros. Voy a preparar un lugar para vosotros. Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Es decir, Jesús promete que Él se va, pero no se va para desaparecer. Jesús se va a preparar el lugar donde la iglesia va a estar unida a Dios. Ese reino de Dios que vendrá en el día final. Y Jesús vendrá otra vez. Y Jesús vino a sus discípulos después de la resurrección, estuvo con ellos, les trajo el Espíritu. Jesús está ahora a la diestra del Padre, como hemos confesado en el credo, y vendrá otra vez a juzgar este mundo con justicia y a establecer su reino eterno en este mundo, donde las moradas celestiales vendrán en una nueva creación y donde estaremos todos los que por la gracia de Dios perseveremos hasta el final en Cristo y seamos salvos finalmente en Cristo. Así que esta es la promesa maravillosa y la seguridad preciosa que Jesús le da a sus discípulos. No os tribuléis, no dejéis que vuestro corazón tiemble, confiad en mí. Y esto es lo que Jesús nos dice a nosotros hoy a todos. Cree en el Evangelio, cree en lo que yo te estoy diciendo. Si yo te digo que soy Dios, he venido a este mundo, he muerto en la cruz para salvarte, he resucitado para darte vida nueva, obedece mis palabras, créeme y sígueme, porque en mí tienes la vida eterna, las moradas eternas que el Padre ha preparado. Y ahora Jesús sigue dialogando con ellos y les dice, ¿sabéis a dónde voy? Versículo 4. Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Fijaos que Jesús ha estado con sus discípulos 3 años. Enseñándoles acerca del reino de Dios, mostrándoles que Él es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, el Salvador del mundo. Pero ahora les hace esta pregunta que ellos no tienen clara, ¿no? Bueno, en realidad no es una pregunta, Él les da esta afirmación, lo cual suscita la pregunta de ellos que todavía no están claros. ¿Sabéis a dónde voy? Él ha hablado del Padre y les ha dicho que va a ir al Padre, pero ellos todavía están allí confundidos. Y sabéis el camino, les dice. Pero ahora Tomás responde, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Tomás siempre tiene esa forma, ¿no? Vemos en el Nuevo Testamento, Tomás era una persona al parecer muy racional, es una persona, ¿no?, muy lógica, muy racional, preguntando siempre, examinando las cosas, ¿no? Él es el que dice, si no meto el dedo en la llaga, no creeré que Jesús ha resucitado, ¿no? Y aquí igual, ¿no? Razona y dice, bueno, oye, en verdad, Señor, no sabemos a dónde te vas, ¿no? ¿Y cómo vamos a saber el camino, ¿no? Y Jesús le da la respuesta más clara que podemos tener en nuestra vida todos. Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esta es la respuesta más concreta y clara que el ser humano necesita conocer. Todas las personas nos preguntamos hacia dónde vamos, por qué hemos sido creados, para qué nos ha hecho Dios, por qué estamos en este lugar. ¿Hay un camino o no hay un camino? ¿O se hace camino al andar, como dice el poeta? No. Eso es lo que dice el mundo.
Cada uno hace su propio camino, da igual por qué camino vas. No, Jesús dice, yo soy el camino. Hay un camino para llegar a Dios. Hay un camino para encontrar la plenitud de lo que somos. Hay un camino para descubrir para qué hemos sido hechos. Hay un camino que nos une a nuestro Creador, el propósito máximo de nuestra vida. Y ese camino, ni siquiera dice Jesús, el camino es seguir mis pasos. No, Jesús dice, yo soy el camino. El camino es la persona de Cristo, es decir, unirse a Cristo. Y caminar, por supuesto, con Cristo, con Él y en Él. Estar en Cristo. Por eso Pablo dice, en Cristo. Tenemos que estar en Cristo. Y somos unidos a Cristo por medio de la fe, por medio del bautismo, por medio de seguir caminando en Él, en la vida de la iglesia, unidos a Cristo, con Él y en Él. Y así podemos llegar por ese camino al Padre. Fuera del camino que es Jesús, no hay forma de llegar. Y eso es lo que necesitamos entender todos. Cristo es el todo, Él es el camino. Él es también la verdad. La gente busca la verdad. Todo el mundo dice, pero ¿cuál es la verdad? Es decir, la verdad verdadera, ¿no? No qué cosa es verdad, qué cosa es mentira, no. ¿Cuál es la verdad de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Pues Cristo dice, yo soy esa verdad. Habéis sido creados por mí y para mí, ¿no? San Agustín de Hipona decía esto, ¿no? Señor, nos hiciste para ti, ¿no? Nos hiciste para ti. Y nunca vamos a estar satisfechos hasta que no descansemos en ti. Dios nos hizo para Él y vamos a estar buscando la satisfacción y la verdad en miles de cosas. Y no la vamos a encontrar porque eso solamente encaja cuando encuentras a Dios, que es la verdad. Él es la verdad. Cristo es esa verdad. Y hasta que no te unes a Cristo, no encuentras la satisfacción de esa búsqueda y anhelo de la verdad. Él es la verdad máxima, porque Él es Dios verdadero. Y yo soy la vida, dice también Jesús. La verdadera vida, ¿no? Porque aquí en este mundo tenemos esta vida pasajera, humana, dicen los salmos, 70, 80 años, como mucho, y aún así sus años son pesados, ¿no? Pesada carga. Pero cuando encuentras a Cristo, encuentras la verdadera vida, la vida eterna, esa vida que realmente llena tu alma porque es la vida divina que te lleva a la presencia de Dios. Que Jesús diga que es el camino, la verdad y la vida, nos dice que Él es el todo y que no necesitamos más que a Cristo en nuestra vida para que de verdad nos encontremos con Dios. Nadie llega al Padre sino por mí. Esto significa que el Señor Jesucristo se hace exclusivo. La fe cristiana es una fe exclusiva en este sentido, ¿no? Y eso es una palabra que hoy no le gusta escuchar a la gente, ¿no? La palabra exclusivo, ¿no? Hoy todos quieren ser inclusivos en un sentido, ¿no? Y la palabra exclusivo, ¿qué significa? Que no todos los caminos llevan a Roma, como se dice. No todas las religiones te llevan a Dios. No da igual si estás por aquí o por allá, por este camino o por otro. Jesús se hace exclusivo y dice, yo soy el camino. Si no estás unido a mí, no conoces a Dios y estás fuera del camino. No vas a llegar al Padre si no es por mí. Y eso es lo que el cristianismo ha enseñado siempre. Hoy no es políticamente correcto hablar así. Y a la gente no le gusta escuchar esto. El decir que el cristianismo es la única religión verdadera, pero lo es. A la gente no le gusta escuchar que Cristo es el único camino, pero lo es. A la gente no le gusta escuchar que Cristo es el único que te puede dar vida eterna, el único que te puede llevar al Padre y en el único en el que puedes ser salvo. Pero esa es la verdad. Ese es el mensaje del Evangelio. Y sin Cristo no hay salvación. No hay otra forma de conocer a Dios, no hay otra forma de llegar a Dios. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, el único que puede conectar a Dios
a los hombres. El único que puede reconciliar a los hombres con Dios. Volver a unir lo que el pecado separó. Porque solo Él, siendo Dios y hombre, murió en la cruz en nuestro lugar para reconciliarnos con Dios. Por eso San Pedro dice, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Bendito y santo nombre de Jesús. Y esa es la verdad del cristianismo contra el relativismo moral y religioso. Pero es la verdad. Y si queremos conocer a Dios y queremos ser salvos, tenemos que creer en Cristo, confiar en Él y entregarle nuestra vida a Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora Jesús le sigue diciendo a Tomás y a sus demás discípulos, si me conocieseis, versículo 7, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis, fijaos lo que le dice, y le habéis visto. Y Felipe, el apóstol Felipe, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y aquí vemos el corazón de Felipe de querer conocer a Dios, de querer tener ese contacto con el Señor, ¿no? Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Fijaos el calado que tienen las palabras de Cristo aquí. Si Jesús ya se puso junto al Padre, diciendo creed en Dios y creed también en mí, pues aquí ya no te cuento. Aquí Jesús lo que le está diciendo a Felipe, que anhela ver al Padre, le dice, ¿pero no me has visto a mí, Felipe? ¿Hace cuánto tiempo que estoy con vosotros? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso es que el Nuevo Testamento afirma claramente que Jesucristo es la imagen misma de la sustancia del Padre. Es Jesús hecho hombre el que nos revela claramente al Dios eterno. Si quieres conocer al Dios eterno, solamente tienes que mirar a Cristo. Cuando ves a Cristo, que es la segunda persona de la Trinidad, en esa unidad perfecta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios, cuando ves al Hijo encarnado, estás viendo a Dios. Por eso San Pablo dice en Colosenses, ¿no? En Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad habita en Cristo corporalmente. Él es Dios hecho hombre. El que tenía que morir en la cruz tenía que ser también Dios para que su sacrificio sea de un valor eterno. Y tenía también que ser hombre porque pagaba la deuda en nuestro lugar. Tenía que morir en nuestro lugar, pero su sacrificio tenía que ser perfecto, eterno, para que esa salvación alcance para redimir a toda la creación. Así que ese es el Cristo glorioso que tenemos. Jesús le está diciendo cosas muy profundas a sus discípulos en estos pasajes. Y les dice, pues, ¿cómo dices tú? Muéstranos al Padre, ¿verdad? ¿No crees? Le dice, continúa Jesús, versículo 10, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús les dice, ¿no creéis que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Todo lo que yo hablo y lo que hago, el Padre lo hace en mí. Si no me creéis, dice, creedme por lo que hago, ¿no? Los hechos de Cristo. Ellos habían visto las maravillas de Dios hechas en la persona de Cristo. Tantos milagros, tantas sanidades, resucitar muertos, multiplicación de los peces, de los panes, sanidades increíbles, liberación de demonios, tantísimas cosas que hizo Cristo que mostraban que el poder de Dios estaba en Él. Y ahora Jesús les está dejando claro, no es simplemente que actúe en mí un poder divino, no, es que hay una unidad sustancial entre el Padre y el Hijo. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Y esto es lo que ocurre en la Santísima Trinidad. Todo el Padre está en el Hijo, todo el Hijo está en el Padre, el Espíritu en el Padre y el Hijo y el Padre en el Espíritu. Esto es la doctrina maravillosa de la unidad de la esencia divina,
pero en tres personas, que son claramente distinguibles, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero la naturaleza divina, la esencia divina es una. Y se utiliza esta palabra griega, pericoresis, para referirse a justamente la inhabitación que hay de las tres personas divinas, ¿no? La una en la otra. Están como en una danza coordinada los tres en la unidad del ser divino. Y lo que Jesús está diciendo aquí es algo muy profundo, pero que nos reafirma el hecho de que Jesús es Dios con el Padre y el Espíritu Santo. Termina Jesús y les dice: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pidiereis algo en mi nombre, yo lo haré. Hermanos, quedémonos con esta exhortación de Jesús. Él nos asegura que Él es Dios eterno junto con el Padre, y que como creemos en el Padre, creamos en Él. Que le entreguemos a Él nuestra vida, y el que cree en Cristo, las obras que Cristo ha hecho, nosotros haremos. ¿Por qué? Porque San Juan mismo nos dirá en el capítulo 15, que así como el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre, de igual manera cuando creemos en Cristo y nos hacemos cristianos y entregamos nuestra vida al Señor, ahora el Espíritu Santo viene a nosotros. El Espíritu de Dios inhabita en nosotros, y por ese Espíritu en nosotros inhabita el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo vienen en la unidad del Espíritu Santo. Y de esa forma la vida del cristiano va a estar con el poder de Dios y vamos a hacer lo que Cristo hizo. Jesús le dice a los discípulos: si no me creéis por mis palabras, creedme por lo que yo hago, porque se ve a Dios en mí. De igual manera el cristiano es llamado a que su vida, sus obras, reflejen que Dios está en él. Y eso es lo que Jesús está diciendo. De igual manera, las obras mías las haréis vosotros. Las haréis vosotros. Por eso, San Juan dice en su primera epístola: el que dice que está en él, es decir, el que dice que está en Cristo, debe andar como él anduvo. Es decir, debe vivir como Cristo vivió. Debe reflejar en su vida las obras de Cristo. Y los cristianos, por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu, debemos mostrar a Cristo, a Dios, en nuestra vida. Así que creamos en Cristo, confiemos en Él en medio de las tribulaciones, de las aflicciones, de las incertidumbres de este mundo. Pongamos los ojos en la esperanza de que Cristo vendrá, está preparando moradas, vendrá con su reino, y por eso debemos ser movidos a ser fieles hasta el final, para que cuando el Señor venga nos halle, como dice, como siervos vigilantes, que esperamos su venida, que le servimos, que le obedecemos, que seguimos confiando con una fe viva y verdadera, y que Jesús sea camino, verdad y vida siempre para nosotros. Si Jesús deja de ser tu camino, si deja de ser la verdad de tu vida y deja de ser el que te da realmente la vida, te vas a alejar del Señor. El Señor tiene que ser el centro de tu vida, así que entreguémosle nuestra vida y nuestro corazón cada día. Que el Señor bendiga su santa palabra, y con la colecta que hemos orado hoy al inicio, vamos a terminar pidiéndole al Señor su gracia. Dios Todopoderoso, que eres el único que puede gobernar las voluntades y afectos rebeldes de los pecadores, concede a tu pueblo la gracia de que ame tus mandatos y aspire tus promesas, para que de este modo, en medio de los varios y numerosos acontecimientos y mudanzas de este mundo, nuestras almas miren hacia la sola mansión de la verdadera felicidad, mediante Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.